Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Comisión RAC, del Centro de Conciliación del Poder Judicial, de la Universidad Nacional, sede regional Chorotega y la Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes Villalta, les damos una cordial bienvenida. La conferencia que vamos a tener el día de hoy a manera de panel tiene el nombre La resolución alterna de conflictos a la luz de los nuevos códigos procesales, necesidad de trato especializado. Yo me voy a permitir presentarles a la persona que va a moderar el panel del día de hoy. Ella es la máster María Esther Brenes Villalobos. Doña María Esther es abogada, tiene una licenciatura en docencia y una maestría en administración de justicia. Doña María Esther ha colaborado como docente de la Escuela Judicial desde hace más de 25 años. Integró el equipo docente que diseñó y ejecutó en sus primeras promociones el programa de formación inicial para aspirantes a la judicatura, que es lo que conocemos como FIAC. También fue docente del programa de especialización en resolución alternativa de conflictos. Actualmente es docente de la Escuela Judicial en el programa de especialización en materia de familia. Doña María Esther integró el equipo de voces contra la violencia de guías y scouts de Costa Rica con la oficina de ONU Mujeres. Actualmente es jueza contra la violencia doméstica de Heredia. Le voy a dar la palabra a doña María Esther, quien como moderadora nos va a presentar a las personas ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia en esta bella tierra. Yo vengo desde Heredia y estoy fascinada, de verdad. Muchas gracias por recibirnos. Me corresponde comentarles la metodología que vamos a utilizar para esta mesa redonda, que la denominamos la resolución alterna de conflictos a la luz de los nuevos códigos procesales, necesidades de un trato especializado. Como podrán ustedes observar, se trata de la gran reforma laboral, el Código Procesal Civil, que sería el primer bloque de normativa que ya entró en vigencia. Además, el Código Procesal de Familia y el Código Procesal Agrario, que están por ingresar ya como normas ejecutándose. Entonces, vamos a dar dos miradas diferentes de esta resolución alternativa de conflictos que está planteada en estos códigos. La metodología será de preguntas y respuestas. En primer lugar, entonces, tendremos a máster Rodrigo Campos Esquivel, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho de Trabajo de la Universidad Estatal a Distancia. En la actualidad se desempeña como juez de apelación civil y laboral, magistrado suplente de la Sala Segunda, catedrático de la Universidad de San José, profesor de Derecho Laboral y Procesal Penal de la Universidad de Costa Rica desde el año 2003. Con él tendremos el honor de conocer ese primer bloque ya de experiencias implementadas de esta normativa, iniciando por la laboral y luego por la civil. Posteriormente nos acompañará en las intervenciones Edi Rodríguez Chávez, máster en Administración de Justicia con énfasis en Relaciones Familiares por la Universidad Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, juez de Familia y contra la Violencia Doméstica de Liberia, docente de Derecho de Familia y Derecho Procesal de Familia en la Universidad de Costa Rica, sede Guanacaste, facilitador para la Escuela Judicial en cursos y conferencias de Derecho Familiar y Procesal Familiar, integrante de la Comisión de Familia del Poder Judicial y también del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Cerraremos entonces con la normativa del Código Procesal Agrario a cargo de Ruth Alpizar, máster en Administración de Justicia en materia civil, especialista en Derecho Agrario y Ambiental, docente de la Escuela Judicial y de la Universidad de Costa Rica por más de 10 años, jueza suplente del Tribunal Agrario y jueza de primera instancia del Juzgado Agrario de Liberia por más de 20 años. Recibió en el 2020 el premio María Eugenia Vargas Solera a la excelencia en la judicatura, otorgado por sus pares a través de la Asociación Costarricense de la Judicatura,
y en el 2023 nos sentimos muy honrados porque próximamente recibirá de la Corte Suprema de Justicia el premio Fernando Coto Albán, designación que reconoce el ejercicio jurisdiccional probo, imparcial y preocupado por los requerimientos de justicia de la población. Así que tenemos un panel de lujo, yo me honro de estar aquí presentándoles, y la metodología entonces vamos a iniciarla con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales novedades relacionadas con el tema de la resolución alterna de conflicto contenidas en la legislación procesal de su respectiva materia? Cada persona tiene 10 minutos para hacer su exposición. Tiene la palabra. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerle a la Escuela Judicial la oportunidad que me da de participar en esta actividad. Un cordial saludo a los compañeros de panel, a la licenciada María Esther por la presentación y el intercambio de ideas. Gracias. Que voy a tener con la licenciada Ruth y con don Eddie, que es justo decirlo, en esta actividad ellos ejercen un importante liderazgo en sus respectivas materias, no solo a nivel regional, ¿verdad?, sino también a nivel nacional. Obviamente también que agradecerles a ustedes el interés en la actividad, es por ustedes que este tipo de actividades se hacen. Bueno, voy en primer término a referirme a la pregunta dividiéndola en dos partes. Primero voy a referirme a la conciliación en el proceso civil. Esta asimismo la voy a dividir en dos partes, qué había y qué hay en la actualidad. Posteriormente me voy a referir a la conciliación en el proceso laboral, siguiendo la misma dinámica. Primero refiriéndome a lo que se derogó y lo que hoy en día regula la materia. El orden no es una cuestión que es azarosa, más bien lo hice a propósito por el motivo que el proceso civil es de aplicación supletoria en el proceso laboral. Entonces, por ese motivo es que primero voy a referirme a la conciliación en el proceso civil, dejando de último la conciliación en el proceso penal. Muy brevemente, porque la idea no es desarrollar ampliamente esto, nada más hacer referencia a qué era lo que había cuando estaba vigente el Código Procesal Civil, Ley 7130. Básicamente, con ese código ya derogado, había tres normas que se referían al tema de la conciliación. El 220 se refería a los efectos de la conciliación, que el acuerdo conciliatorio debidamente homologado por el juez producía cosa juzgada y que además, luego de esa homologación, podía ejecutarse el mismo en la etapa de ejecución. El 314, oportunidad para llamar a conciliación, se ubica como un acto previo a la fase demostrativa, que dicho sea de paso, esta era una situación que iba en contra de la concentración y asimismo afectaba la celeridad y la economía, porque primero se citaba a las partes para una conciliación y en una fecha posterior se les citaba para la recepción de la prueba. Hoy en día eso es diferente, como vamos a ver de seguido. Y por último, bueno, el último artículo es el 629, procedencia de la vía de apremio, se puede solicitar en virtud de un acuerdo conciliatorio. Lo que en aquel momento era la vía de embargo, avalúo y remate de bienes. A eso se refería la vía de apremio. Vamos con los cambios a raíz de la nueva legislación. Novedades que introduce la materia. Bueno, primero referirme al aspecto más evidente, que es que hay una mayor regulación de la materia. El artículo 2.4 dispone que, como una manifestación del principio dispositivo, las partes podrán disponer de sus derechos procesales, siempre que no sean indisponibles. Esto me obliga a leer brevemente qué es lo que debemos entender por
pretensión procesal. Y el artículo 23.1 dice que se refiere a la condena de determinada prestación, la declaratoria de existencia, constitución, modificación o extinción de derechos y situaciones jurídicas. Y como tales, debemos entender que pueden ser perfectamente, sin ningún problema, objeto de conciliación en el proceso civil. Únicamente, bueno, tal y como indicaba, hay que respetar que no se trate de derechos indisponibles, y uno de los ejemplos de derechos indisponibles está en el artículo 44 del Código Civil. El artículo 51 ya es una norma que da un desarrollo mucho más amplio de la figura, admite que se pueda dar la conciliación judicial como la extrajudicial antes o durante el proceso. Se refiere al conciliador del tribunal o de un centro de conciliación judicial con especialidad en la materia. En el caso de los tribunales colegiados participará un único juez, y se advierte que las manifestaciones que se realicen durante la audiencia no se podrán interpretar como aceptación de las proposiciones. Esto, que va en común con ambas materias, también establece la obligación de revisar el acuerdo, la posibilidad de suspender el proceso por un máximo de 3 días a fin de que se inste un acuerdo entre las partes. Esa posibilidad también de suspender se da en el proceso civil, como vamos a ver. El artículo 51.3 insiste en que el tribunal debe revisar el acuerdo para verificar que está derecho y no quebranta normas de orden público. Artículo 102 dispone que en los procesos de conocimiento la conciliación se llevará a cabo durante la etapa preliminar, luego del informe a las partes sobre el objeto del proceso. Y en el 103.3 se refiere a los procesos sumarios, donde el tema de la conciliación se trata, pero en audiencia única. Esto debido a la particular conformación de ese proceso en lo que a las audiencias respecta. Vamos con la conciliación en el proceso laboral. Bueno, por esa remisión que les comentaba al inicio de mi participación, en realidad era mínima, era solo el artículo 474 regulaba la conciliación, la que se realizaría en el momento de la evacuación de la prueba. O sea, una vez fracasada la conciliación, se daba paso a lo que es la evacuación de la prueba. Aquí, en este caso, sí se da en una forma mucho más copiosa, surgen en mayor cantidad las novedades. Tenemos entonces que el Código de Trabajo, reformado por Ley 9343, introduce las siguientes novedades en materia de conciliación. Bueno, uno muy importante es que el artículo 421 establece como uno de los principios que rige el proceso laboral el de conciliación. Contrario a lo que ocurría con el código anterior, que no tenía un articulado dedicado a desarrollar principios filosóficos, esta reforma sí lo hace. Curiosamente, un principio como el principio de conciliación se regula en el 421. Usualmente en los códigos eso debería estar en los primeros artículos. Sin embargo, eso obedece a la particular característica que tiene el Código de Trabajo de que al mismo tiempo es un código de fondo y además es un código que desarrolla el proceso. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos un principio filosófico tan adentrado en lo que es la normativa. En el 451, una novedad sumamente interesante, en el sentido de que se presume la facultad del apoderado de solucionar el conflicto. O sea, en el derecho civil, por ejemplo, se exige en forma expresa que la persona apoderada tiene que contar con un poder suficiente para conciliar. En laboral más bien se facilita en el sentido de que existiendo un apoderado, vamos a presumir que éste tiene la facultad de solucionar el conflicto.
Otra novedad en el artículo 456 se refiere a la conciliación, mediación y arbitraje como instrumentos de paz entre las partes. Los órganos jurisdiccionales tienen el deber de promover una solución conciliada del conflicto. Extrajudicialmente pueden intervenir mediadores del Ministerio de Trabajo o de un centro de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en este último sentido, es importante tener en cuenta que hay un reglamento para la solución de conflictos jurídicos laborales. Es un reglamento que hay que ser tomado en cuenta, sobre todo desde la perspectiva de los conciliadores privados que han sido autorizados para la conciliación en materia laboral. El decreto es el número 40.875-MTSS-JP, así que hay que tenerlo en cuenta. Incluso ahorita voy a hacer una referencia sobre este tema. En el último caso, el trabajador debe contar con un abogado o representante sindical que lo asesore. Esto es importantísimo y voy a referirme a un caso donde precisamente se estaba en aplicación de ese reglamento, un abogado debidamente reconocido por el centro o la oficina respectiva del Ministerio de Trabajo, y el acuerdo al que se llegó hubo que anularlo porque se le olvidó el pequeño detalle de que el trabajador no tenía una persona que lo asesorara, ¿verdad? Entiéndase, abogado o representante sindical. Y eso lo establece no solo este reglamento, que en todo caso diríamos que es un decreto, ¿verdad? No tiene la fuerza de la ley, pero el mismo Código de Trabajo establece que hay que tener ese cuidado a la hora de negociar con un trabajador, ¿verdad? Que éste esté debidamente asesorado. El artículo 455 dispone que en toda conciliación se deben respetar los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras. Sobre este punto quiero aclarar, esto no significa más bien que del todo no se pueda conciliar. Sí se puede conciliar, lo que pasa es que esa conciliación tiene necesariamente que respetar esos derechos irrenunciables. Este comentario lo hago por una cuestión que voy a mencionar después. 458, por primera vez se refiere a la posibilidad de que la administración pública y las demás instituciones de derecho público puedan conciliar sobre su conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos. En ese caso, los representantes del Estado deberán contar con facultades suficientes para conciliar, lo que se deberá acreditar de previo a la audiencia. Ese artículo, el 458, yo recomendaría relacionarlo con el artículo 27.3 de la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? Que se refiere precisamente a esa autorización que deben tener los entes estatales para poder conciliar. 459 se refiere a una solución alternativa previa al proceso judicial. Esto, para que quede claro, es facultativo para el trabajador acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea, ese no es un acto que tengan que imperativamente llevar a cabo, sino que es completa y absolutamente facultativo. La mera solicitud de una conciliación ante el Ministerio de Trabajo interrumpe la prescripción, la cual tampoco correrá mientras se ventila la cuestión en esa sede por un plazo máximo de 3 meses. ¿Okay? Entonces, por planteada una solicitud de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, esa solicitud tiene por efecto, desde la perspectiva de la prescripción, que la interrumpe por 3 meses. Otra novedad sumamente importante, se establece la posibilidad de solicitar al órgano jurisdiccional que antes de la presentación de la demanda o de la tramitación del proceso, se intente la solución del proceso mediante la conciliación. Esto es una situación que es muy probable que todavía no haya sido muy utilizada, no haya sido muy divulgada, tal vez no se maneja, pero el trabajador puede ir con su patrono a solicitarle al juzgado de trabajo que como un acto previo a la presentación de la demanda se realice una conciliación. Eso es una posibilidad que ahí está, se puede utilizar y que no debería ser no viable, ¿verdad? Debería más bien ser más explotada por las partes. En este caso, el proceso se mantendrá en suspenso hasta por 3 meses,
plazo durante el cual no correrá la prescripción. Bueno, eso va en concordancia con lo que habíamos mencionado anteriormente de que la solicitud de la conciliación produce o tiene por efecto la interrupción de la prescripción. Vamos ya en la parte un poquito más procesal. 517, inciso tercero, se refiere al momento procesal oportuno para llevar a cabo la conciliación y regula la dinámica a respetar durante la misma. Se debe ilustrar a las partes acerca de las ventajas de la solución alternativa. Finalmente establece la posibilidad de que el juzgador a cargo del proceso delegue en un conciliador en ese acto. Bueno, esto es importante porque realmente los conciliadores judiciales son los que tienen más destrezas en que las partes lleguen a un acuerdo. El juez podrá manejar muy bien la parte procesal, pero el tema de cómo conciliar y, bueno, la dinámica que se debe aplicar en ese caso es mucho mejor que lo haga un conciliador judicial. Ya voy terminando. 570 establece como soluciones anormales determinar el proceso los acuerdos conciliatorios, los que se considerará como válidos y eficaces cuando se refieran a derechos disponibles. Bueno, esto puede generar ahí algún problema de interpretación con relación a lo que hemos venido diciendo. Yo insisto, se puede conciliar con relación a derechos indisponibles, siempre y cuando se respeten los mismos, ¿verdad? Que ese es el tema en el que he venido insistiendo. Y el artículo 751 dispone que los acuerdos conciliatorios que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa juzgada se ejecutarán por medio del procedimiento de ejecución. 583 regula la posibilidad de apelar las resoluciones que le pongan fin al proceso por medio de una solución anormal en cuanto a la conciliación. Y nada más advertir, creí importante hacerlo en este momento, que por la particular integración del órgano conciliador en los conflictos colectivos, consideré que es innecesario tocar ese tema acá porque no es un tema de tipo judicial procesal, ¿verdad? Entonces eso no lo llegué a abarcar en mi exposición. ¿Quién sigue? Muchas gracias, Rodrigo, por esa excelente presentación en el tiempo exacto. Muy buenos días a todos y todas. Igual que lo expresa don Rodrigo, el agradecimiento para la Escuela Judicial, para la Comisión RAC, para la Universidad Nacional por brindarnos este espacio y por a los compañeros y compañeras de la mesa por permitirme ser parte de este espacio y evidentemente a todos y cada uno de ustedes por haber sacado este ratito un viernes para sentarse a escucharnos un poco. Vamos a ver, en materia familiar, en materia procesal familiar, necesito hacer un par de aclaraciones antes. Probablemente de su conocimiento, pero sin embargo necesito reiterarlo para tener un poco más claro el punto de partida. Costa Rica no ha tenido una ley procesal familiar. Históricamente hemos utilizado el Código Procesal Civil o el de Procedimientos Civiles o el que esté rigiendo en su momento. Mencionaba don Rodrigo Campos que el Código Procesal Civil de 1989 se encuentra derogado. Falso, don Rodrigo. En familia hicimos la ley Lázaro y lo revivimos para seguirlo aplicando en materia familiar. Por eso le decimos la ley Lázaro a esa ley que revive el Código Procesal Civil del 89. Esto para aclarar que actualmente en el proceso familiar no se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil nuevo, que ya no es tan nuevo del que hablaba don Rodrigo. Nosotros seguimos usando el Código Procesal Civil de 1989. Ya tenemos aprobado en la Asamblea Legislativa el Código Procesal Familiar. Sin embargo, esta ley que estaba prevista que su entrada en vigencia fuera el 1 de octubre del 2020,
ya ha tenido 2 periodos de vacancia. La primera lo extendió 2 años al 1 de octubre del 2022 y esta segunda vacancia tiene dispuesta la entrada en vigencia el 1 de octubre del 2024. De corazón yo espero, suplico, ruego y rezo todos los días para que no haya una tercera vacancia. Esperemos que mis súplicas sean escuchadas. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que necesito aclarar o explicar en materia familiar? No tenemos normas procesales pensadas en la aplicación del Instituto de la Conciliación para el proceso familiar. Es decir, que desde el diseño de la norma sea para el proceso familiar. Entonces, lo que aplicamos actualmente son esas reglas de las que nos hablaba don Rodrigo del Código Derogado. Yo le quisiera nada más agregar que en familia podemos tener 2 fuentes normativas adicionales, la que ya todo el mundo conoce, que es la ley RAC, ¿verdad? Que es una ley marco para regular el tema de la solución alterna de conflictos. Y también tenemos algunas normas disgregadas en el Código de Niñez y Adolescencia que nos da algunas pobres, pero algunas líneas sobre la conciliación en materia donde interesen derechos de la niñez. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Ley RAC como ley marco, procesal civil del 89 restablecida por la ley Lázaro y lo que nos dé el Código de Niñez y Adolescencia. Con eso es que hoy día trabajamos. Ahora, ¿qué va a pasar el 1 de octubre del 2024? Entra a regir un código que sí fue pensado y sí fue diseñado para abordar el conflicto familiar desde la perspectiva procesal. Y aquí es donde empiezo a hacer un repaso de qué trae, qué innovaciones trae ese código procesal familiar. Lo primero es que este código plantea la solución pacífica del conflicto como uno de sus principios. Lo encontramos en el artículo 9 con otro nombre. Se llama el principio de ausencia de contención. Básicamente, el legislador, cuando diseña la norma, lo que nos está diciendo es que estas reglas procesales siempre van a tener como norte encontrar el mecanismo de que no sea a través del binomio clásico del proceso contencioso, sino que vamos a buscar la forma no contenciosa de resolver el problema. Entonces ahí es lo primero que yo tengo. Sin entrar a hacer un largo discurso sobre el tema de los principios, yo siempre quiero rescatar cuando hablamos de principios que a veces nos pasa que leemos una norma, una ley cualquiera, vemos que en los primeros artículos establece los principios, pasamos ese artículo y de ese artículo no nos volvemos a acordar cuando leemos los 800 artículos restantes del código. Entonces yo aquí lo que quisiera rescatar un poco es que una ley seria, bien hecha, cuando plantea principios, los plantea con objetivos. Yo rescato 3 esenciales en este código. El primero es que le sirve de marco ideológico al legislador. Es decir, el que diseña el código, si establece un principio, ya tiene una guía para seguir desarrollando la normativa para adelante. El segundo objetivo que yo le veo a esto es que los principios deben servirle de guía al intérprete de la norma. Entonces, a mí no se me agota el principio con el enunciado en el artículo 6 en este caso, sino que cuando yo lea todas las normas que vamos a analizar ahorita más adelante, siempre tengo que tener presente que allá el legislador me dijo ausencia de contención, y eso lo vamos a ir viendo. Y la tercera función se las guardo ahorita más para adelante. Ahora sí, veamos esas novedades que trae el código, además de plantearme este artículo 6 que reitero, me plantea como principio la ausencia de contención. Una afirmación que yo podría hacer es que este Código Procesal de Familia sí tiene una
vasta regulación sobre el tema de la conciliación y de otros mecanismos alternos que ahorita vamos a ver. Si es la más feliz, si es la que yo hubiese querido, si de pronto alguien la hubiese querido diferente, como en todas las normas procesales, eso va a pasar obviamente, pero lo que sí es cierto es que el legislador se encarga de regular el tema de una manera muchísimo más robusta que lo que hemos tenido hasta la fecha. El primer artículo importante, después del postulado de los principios, es el artículo 9. Este es un artículo que a nivel de estudio y de análisis nos está generando cierta incomodidad. Primero veamos lo positivo de la norma. Lo primero que tiene el artículo 9 es que establece como regla que en todo proceso familiar, salvo las excepciones que siempre conocemos, ¿verdad?, de derechos indisponibles, quitada esa salvedad, la regla del Código Procesal de Familia es que siempre vamos a empezar intentando la conciliación. El proceso no va a empezar de otra manera. Claro, eso es lógico y coherente con el principio de ausencia de contención. Entonces, en los diferentes procesos, vamos a encontrar básicamente dos diseños muy particulares. Procesos en los que efectivamente el primer acto es sentarnos a negociar. Ni siquiera le informamos al demandado el contenido de la demanda para que venga a contestar la demanda, sino que los llamamos y les decimos: mire, hay un conflicto, intentemos mediante este mecanismo solucionarlo. Ahí no hay una violación al derecho de defensa porque todavía no hemos entrado al contradictorio. Es como mencionaba don Rodrigo, que sobre el tema laboral, que los dos que están en conflicto pueden ir al despacho judicial. ¿Cómo? Al despacho judicial a solicitar un espacio para conciliar, sería como la misma lógica, ¿verdad? Y ubicamos el proceso de alimentos como un ejemplo de que lo primero que hacemos es sentarnos a conversar cuando el demandado ni siquiera se le ha dicho está la demanda, contéstela. Y luego tenemos otro tipo de procesos en los cuales, si bien se le informa al demandado el contenido de la demanda, no la tiene que contestar porque lo primero que vamos a hacer en la audiencia es sentarnos a negociar. Esa negociación es previa a lo que conocemos como trabar la litis, ¿verdad? Y todas las cuestiones procesales. El proceso resolutivo familiar es un ejemplo de esta segunda modalidad. Aspectos adicionales en este artículo 9 es que permite ya desde la norma la participación de centros especializados del Poder Judicial. Permite también algo muy interesante, vamos a ver qué tanto se usa, y es que las partes pueden solicitarle al juez acudir a un centro externo al Poder Judicial. Es decir, en el mismo proceso las partes dicen, mire juez, queremos intentarlo en la Casa de Justicia, por ejemplo. Entonces ese es un mecanismo ya iniciado el proceso que se permite acudir a entes externos. El problema es la prohibición que trae el último párrafo de ese artículo 9. Me voy a permitir leerlo en los 14 segundos que me quedan. Dice: se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones que se constaten relaciones desiguales de poder. Hasta ahí perfecto, ¿ok? Ahí creo que no habría mucha discusión. El problema es lo que sigue. Salvo que se determine que lo acordado beneficia a la persona en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo voy a hacer yo para saber que lo acordado beneficia a la persona en condición de vulnerabilidad si no abrí el espacio para la conciliación? Y si sí lo abrí, puede ser que yo esté exponiendo a una persona que esté en un grave riesgo, en una situación de desequilibrio, a un proceso de conciliación que es total y absolutamente contradictorio con
Entonces, ese es un problema. Yo necesito, como juez o como jueza, saber el resultado de la conciliación para saber si la apruebo o no lo apruebo. Ahí creo que nos perdimos, y a nivel de crítica, ahora más adelante voy a hablar de ese tema. Dos cositas más antes de terminar. Encontramos en el artículo 123, que es una norma que le da la orden a la persona juzgadora de qué es lo que tiene que decirle a las partes cuando va a iniciar cualquier tipo de audiencia. Hay varia información que tiene que trasladarle a las partes, pero la última que viene en la lista del inciso primero del 123 es que el juez o la jueza tiene que decirle a las partes y a los abogados y a los partícipes de la audiencia que esa audiencia no puede usarse para agravar el conflicto. Es algo interesante. Quienes han estado en audiencias familiares saben que a veces la gente entra relativamente bien y salen terriblemente molestas, o porque el juez o la jueza permitió acusaciones, o de pronto el abogado o la abogada colaboró para que… Entonces hay una orden expresa de la norma para que esto no se pueda hacer. No estamos hablando de la audiencia de conciliación, estamos hablando de cualquier tipo de audiencia. Dos cosas más para terminar esta parte en relación con la novedad. La regulación expresa que hay del artículo 193 al 197, 4 ideas principales. La conciliación, como es característica o propio de estos nuevos códigos procesales, ya no es una etapa marcada en el calendario del proceso, sino que es un espacio transversal en todo el proceso. La norma establece que esa conciliación se puede intentar en cualquier momento, con una interesante advertencia que le dice al juez o a la jueza que no puede rechazar una solicitud de conciliación que le promuevan las partes en razón de la etapa en la que está el proceso. Que eso me parece que es un mandato muy claro que es coherente con el principio de ausencia de contención. Reitera este capítulo 1 de resolución, de formas de terminación del proceso, la posibilidad de la intervención de profesionales especializados. Esto lo retomo en la segunda pregunta. Y regula, con esto termino, regula de mejor manera la conciliación extrajudicial. Es decir, ya no es aquella conciliación dentro del proceso, sino aquella fuera del proceso, que puede ser, ojo, con el proceso iniciado o sin existencia de proceso. Y aquí es donde hay un cambio, porque la ley RAC, la ley marco desde el inicio establecía que los acuerdos extrajudiciales bajo la sombrilla de algún mecanismo autorizado era ejecutivo y ejecutorio. No recuerdo si esa es la norma que usaba expresamente. Esto básicamente, ¿qué significaba? Que yo no tenía que llevar el acuerdo a un juez o a una jueza para que me lo homologara, pero en materia familiar, vía jurisprudencial, se había exigido que cualquier acuerdo extrajudicial tenía que ser revisado por la persona juzgadora. Esta norma me viene a establecer expresamente que los acuerdos en materia de alimentos que se hayan llevado a cabo en las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia o en casas de justicia o cualquier medio autorizado y avalado son acuerdos de ejecución inmediata. Entonces, a diferencia de la situación actual, un acuerdo de estos se va directo al juzgado de pensiones, pero ya no para que me homologue el acuerdo, sino para que ejecute el acuerdo el juzgado de pensiones, como si se tratara de una sentencia cualquiera. Esto tiene un par de temitas ahí interesantes. Ahora espero en la segunda pregunta poder retomarlos, pero sí quería hacer esta advertencia de la autorización expresa que viene dando la norma para ejecutar los acuerdos extrajudiciales en materia de alimentos sin necesidad de que haya homologación previa. Muchas gracias, Eddie. Excelente. Ruth, tienes la palabra.
Buenos días. Muchísimas gracias, reiterar a la Escuela Judicial y a la organización de la universidad que nos han permitido estar hoy acá, en el lindo Nicoya, y también un honor compartir esta mesa con estos compañeros tan especiales. En esta primer pregunta, al igual que mis compañeros, quisiera resaltar lo que se mantiene en la reforma procesal agraria como bueno, o sea, que tenemos actualmente y que se va a mantener, porque lo bueno no debía eliminarse. Pero sí voy a hacer una aclaración. Lo que hoy yo les voy a comentar, creo que en un 90% posiblemente se mantenga. Pero como dijo Eddie, las dos últimas cenicientas del Poder Judicial, familia y agrario, todavía no han entrado en vigencia. Agrario, todavía vamos más allá, acaba de aprobarse la segunda vacancia. Si entra, esperemos que sí, como dice Eddie, no sabemos, sería hasta el 28 de febrero del 2025. Entonces, en estos 2 años, esta reforma, para los que han seguido los procesos de reforma desde el 2008, se aprobó en el 2018 y nació vieja, porque era una reforma que se había propuesto en el 2005. Entre el 2005 y el 2018 debieron habérsele hecho muchos cambios a esa propuesta en función de la experiencia de contencioso civil y laboral, pero no se hicieron. Entonces, nació viejito y nació con problemas. Problemas que ojalá en estos 2 años se puedan corregir. Ya hay una comisión que va a empezar a trabajar, por supuesto no es una reforma total a lo que ya se planteó o aprobó, pero sí se van a cambiar algunos aspectos, esperemos, ¿verdad?, para mejorar en función de la experiencia de laboral y de civil especialmente. Así que lo que les voy a comentar, en principio, creo que se va a mantener en su mayoría, pero puede ser que algunos de los institutos que les comente tengan algunos cambios. Bien, entonces a esta primera pregunta sobre las novedades que trae la reforma en agrario, voy a empezar hablando de 5 puntos buenos que se mantienen en función de la experiencia que hemos tenido por más de 30, 40 años de tener legislación especial para la materia agraria. El primero es que la conciliación lo va a realizar la persona juzgadora agraria que hace las audiencias del proceso. Esto en agrario nos ha funcionado muy bien, por el principio de economía, el principio de especialidad, el principio de itinerancia, el que la audiencia de conciliación se hacía el día que el tribunal iba al lugar, porque ustedes saben que en agrario la mayoría de los juicios son en el lugar, entonces las partes no se tienen que trasladar, obligatoriamente están ahí, así que no hay que hacerlas ir a una audiencia específica para eso. Entonces hemos tenido mucha efectividad en agrario proporcionalmente con el tema de la conciliación. Entonces esto se mantiene, esta es la regla en principio, ¿verdad? Sin que signifique que no se puedan utilizar otros mecanismos u otras personas especialistas conciliadoras para ampliar las oportunidades de conciliar. La segunda regla que se mantiene es que la conciliación se puede hacer en cualquier momento, ¿verdad?, aplicando el principio de la ley RAC, como es ahorita, en la actualidad, pero el sistema por audiencias orales sí trae una limitante, no para conciliar, sino para el tiempo que podemos dedicar o suspender para conciliar. Esto es porque ya una vez que se inicie la recepción de pruebas en la audiencia de juicio o en la audiencia única, no se puede suspender el proceso por más de 10 días, por el principio de inmediación. Entonces, si las partes hasta ese momento quieren conciliar, van a tener esa limitante de tiempo, 10 días. Y en agrario, las experiencias que tenemos por largos años nos han demostrado que usualmente las personas requieren más de 10 días para hacer las tratativas, para hacer mediciones de terrenos, para contratar un topógrafo que vaya a verificar algún aspecto del lindero, etc. Generalmente nos piden usualmente de 3 a 4 o 5 meses. Entonces, si se esperan hasta ese momento para llevar adelante la conciliación, van a tener una limitante que no pueden obviar. En el resto del proceso pueden pedir la suspensión incluso por más tiempo, ¿verdad? Por más tiempo de lo que usualmente se permite, los 2 meses, como vamos a ver más adelante. La tercera característica que se mantiene en la reforma es que la conciliación, cuando la naturaleza del conflicto lo requiera, se hace en el lugar del conflicto.
Esto es muy importante porque permite a la persona conciliadora apreciar con todos sus atributos físicos y sentidos el conflicto y el entorno de las partes. Y creemos que esto ha sido lo que ha obstaculizado un poco que cuando nos tratan de apoyar el equipo de conciliadores del Poder Judicial, no siempre se logra una efectividad en materia agraria porque las partes tienen que trasladarse al edificio. Y muchas veces estas personas conciliadoras son muy buenas en el tema de la conciliación, pero tal vez les falta un poco más de especialización en lo que son las características propias de los conflictos agrarios. Entonces, empezando porque la mayoría de las partes no quieren venir al edificio, las jurisdicciones, las competencias territoriales de los juzgados agrarios son muy amplias, son varios cantones siempre y en ocasiones hay dificultades para el traslado. Entonces, si la persona juzgadora no va a hacer la audiencia conciliación porque se la pidieron específica en el día de la audiencia correspondiente, digamos, preparatoria o única o de juicio, pues puede, si las partes así lo consideran, solicitar que se haga la conciliación, si la agenda lo permite, en el lugar, y si no, pues se esperan a una de esas audiencias para que se haga en el lugar. Pero definitivamente no es lo mismo escuchar a las partes entre cuatro paredes que estar ahí en el lugar viendo lo que están viviendo, e incluso ellas mismas se obligan a apreciar lo que la otra tiene que vivir en ese conflicto, ¿verdad? Y bueno, dos reglas que sí en agrario se mantienen, es que sí se requiere mandato expreso para conciliar, o sea que el poder sí tiene que decir expresamente por las características del conflicto y para garantizar una efectiva ejecución. Porque si el abogado no tiene o la persona abogada esa autorización, puede ser que esté comprometiendo a su cliente algo que se le dificulte mucho a la hora de ejecutar en el tipo de conflictos agrarios, ¿verdad? Y lo otro es la privacidad del acto de la conciliación, que esto también se mantiene, que es muy importante para el tema de la efectividad del acuerdo. ¿Qué novedades podemos resaltar que en estos momentos, con la observación que les hice al inicio, trae la ley que está por entrar en vigencia en unos años en materia agraria? No voy a hacer referencia a artículos, pero si alguno después quiere puntualizar o que le haga la referencia, con mucho gusto en las preguntas le puedo pues indicar cuál es el artículo concreto. Lo primero es que tal vez, como decían mis compañeros, es innecesario si ya tenemos una ley marco RAC que habla del tema, pero nunca está de más que nos recuerden cuáles son los principios y las reglas generales que tenemos que tener presente en todos los procesos judiciales. Y una de las principales normas que trae en materia de RAC, el Código Procesal Agrario, es el reconocimiento de la conciliación como instrumento de paz social. Y esta norma no solamente le recuerda eso a todos los que participamos en un proceso, sino que también enfatiza la especialización de las reglas de la conciliación en materia agraria. ¿Por qué esto es relevante? Porque somos la última reforma. Entonces, y ya todos yo creo que estamos un poquito cansados de tanto cambio, de tanto estudio, y porque desde el 2008 no paramos de estudiar y de tener cambios. Y hemos tenido que ir una con una. Entonces, todos decimos, lo agrario es muy parecido a lo civil, y se les olvida y aplican lo civil. Y en esta materia del RAC, el Código Procesal Agrario tiene algunas diferencias con el Código Procesal Civil. Así que es muy importante que tengamos presente este tema de que hay que ir a revisar las normas en materia de RAC que trae el Código Procesal Agrario para no creer que se va a aplicar lo que trae el Código Procesal Civil. La segunda novedad es que se regula de una manera más clara las reglas para la conciliación o la transacción extrajudicial sin proceso. O sea, sin que exista proceso. ¿Qué tiene que hacerse con ese acuerdo que ustedes lograron a través de una conciliación o una transacción extrajudicial? Esto se puede hacer actualmente, pero o antes incluso las reformas, pero no siempre lo conocían, y entonces se regula el proceso de homologación de una manera más clara. ¿Cuál es la importancia de esta novedad? Que si ustedes no homologan ese acuerdo extrajudicial, eso será un contrato, tendrá el valor de un contrato. Y si hay un incumplimiento, no pueden ir al proceso de ejecución directamente. Tienen que pasar primero por el ordinario para obtener una sentencia estimatoria y poder ir a la ejecución. En cambio, si van al proceso de homologación y se lo homologan, se incumple, van directamente al proceso de ejecución, porque se le otorga el carácter de cosa juzgada material con la homologación.
por supuesto que tenga un contenido para generar derechos. Lo otro importante de este procedimiento de homologación es que permite mayor certeza jurídica a las partes de que efectivamente su acuerdo es legal y ejecutorio, y que si tiene algún defecto que se puede subsanar, el juzgado va y los vuelve a citar y les dice arreglen esto para que no tengan ningún problema con este acuerdo. La tercera novedad, rápidamente, es que se amplía el plazo para suspender el proceso con el fin de conciliar siempre que no se quebranten las reglas de la suspensión de las audiencias orales que antes hablábamos, ¿verdad? Esto porque se permite suspender el proceso por única vez por 2 meses, pero yo les comentaba esto sin que ustedes les tengan que dar ninguna justificación a los tribunales. Las partes simplemente le dicen al tribunal queremos que se suspenda el proceso por 2 meses y el tribunal no tiene por qué decir nada. Pero si las partes piden esa suspensión para conciliar y justifican que necesitan más tiempo, el tribunal puede darles más tiempo, siempre y cuando sea para conciliar. Por la experiencia que les comentábamos antes, que en agrario no siempre en 2 meses es suficiente para que las partes logren hacer todo lo que quieren para llegar a un acuerdo. En cuarto lugar, se amplía el plazo para resolver sobre la homologación. La regla es que una vez que se logre el acuerdo, tiene el tribunal 3 días para homologar. Casi siempre se hace rápido, pero en ocasiones el tribunal tiene que resolver analizar realmente ese acuerdo, si hay alguna ilegalidad o algún problema. En agrario tenemos una particularidad, muchas veces se requieren algunos actos adicionales o, por ejemplo, un visto bueno del INDER para el acuerdo, y eso no se logra en 3 días. Generalmente son 3 meses. Entonces, en esas situaciones excepcionales, a la hora de que se presenta el acuerdo o que se termina el acuerdo, el tribunal puede razonablemente decir, para homologar vamos a dar un plazo prudencial de 3 meses y medio. Pasado ese plazo, si no está aquí lo que yo necesito, reviso si se homologa o no. Por supuesto que no lo dejan abierto. Y en último lugar, un instituto muy importante que ya han resaltado las otras reformas, la conciliación previa facultativa. Esto es la posibilidad de otorgarle competencia, que antes de la reforma no lo tenían los tribunales, al mismo juez que va a llevar el proceso y que va a hacer la conciliación, de conocer el conflicto que las partes le quieren plantear sin necesidad de un proceso para conciliar. Entonces las partes pueden, como decían los compañeros, ir a un juzgado y decirle queremos que usted haga el rol de conciliador y que usted nos haga una audiencia de conciliación sin que exista el proceso. Creemos que eso va a ser una excelente herramienta, sobre todo porque la experiencia es que los abogados en materia agraria, las personas abogadas en su mayoría son muy conciliadoras y puede ser que logren ahorrar tiempo y recursos a sus clientes usando este instrumento, y también porque tenemos defensa pública gratuita. Y ellos pueden ser excelentes instrumentos para contactarse con otros abogados, hablar y llegar a los tribunales sin necesidad de plantear proceso. Tenemos la fe de que esto sea un instrumento que se utilice de muy buena manera. Gracias, espero no haberme pasado mucho. Muchísimas gracias, Ruth, por ese esfuerzo, excelente con el tiempo. Vamos ahora a una segunda ronda en donde nos van a compartir cuáles serían los principales desafíos para lograr que toda esta normativa se implemente de forma idónea, que es precisamente lo que esta mañana nos convoca. Tiene la palabra Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la misma dinámica que hemos venido aplicando, sobre todo con la pregunta anterior, me voy a referir primero al tema de los desafíos para la implementación de las reformas en el proceso civil, y aclarando que sin ningún problema esos desafíos también podrían presentarse en o con relación al proceso laboral. El primero es uno que resulta muy obvio cuando se enfrenta a una reforma legal integral, ¿verdad? Eso implica todo un cambio de paradigma, y muchas veces los abogados, hasta los mismos jueces, presentan una gran resistencia a la aplicación de la reforma legal. Entonces, y esto, bueno, por lo que hemos visto hoy en día, vean que para un abogado que enfrenta litigios solo con relación al proceso civil, eso ya es un estudio copioso de la nueva legislación, pero si además trabaja en laboral,
tiene que empaparse de lo que es la reforma procesal laboral y prácticamente tiene haciendo fila lo que es la reforma en familia y la reforma en agrario, ¿verdad? Entonces, genera un importante esfuerzo de parte de todos los operadores del derecho. Eso es lo importante. Bueno, digo que ese es un reto, que todos aceptemos eso como una realidad. El derecho vive en constante cambio, no podemos pretender que sea estático y tenemos que poner de nuestra parte para poder conocer a fondo esa reforma legal integral. Ese sería lo primero, que como ustedes pueden observar aplica a cualquiera de las materias que se está discutiendo acá. Tenemos también otro que no necesariamente tiene que ver con la reforma o las novedades que se introduce al Instituto de la Conciliación y que yo siempre lo he calificado como un tema ideológico, ¿verdad? Es la resistencia que tienen algunos abogados a conciliar, ¿verdad? Tal vez no se le explica en la forma más adecuada al cliente el ahorro que implica en dinero, el ahorro que implica en tiempo y muchas veces se desaprovechan importantes posibilidades o grandes posibilidades de arribarse a una conciliación. No quiero pensarlo de esa forma, no lo estoy afirmando, pero por conversaciones que he tenido en algunas ocasiones, pueda pensarse que ahí pesa o podría pesar un tema también de honorarios en el entendido de que no es lo mismo los honorarios que le podría corresponder al abogado con relación a la conciliación a que si se llega a la etapa final del proceso donde serían los honorarios totales, ¿verdad? Entonces, pues en cierta forma también el abogado litigante tendría que aceptar un cierto grado de sacrificio desde esa perspectiva con tal de que las partes puedan solucionar en forma adecuada su conflicto. Bueno, otro desafío es que las partes, abogados y partes, aprovechen la mayor y mejor regulación del instituto. Les comentaba anteriormente que con la legislación anterior se perdía la concentración, porque primero se hacía la conciliación y solo fracasada se señalaba para la realización de la evacuación de prueba. Hoy en día se concentran más esos actos, lo que implica un mayor economía desde el punto de vista procesal y temporal, ¿verdad? Obviamente que también para esto se requiere un manejo al dedillo de las reformas. Les comento que por lo menos, bueno, en civil pasaron de 3 normas como a 6 o 7 y en laboral sí es un cambio muy importante porque se pasa de una única norma a 10 normas que se refieren en forma específica al tema de la conciliación. Bueno, otro desafío muy importante es que a la hora de plasmar el acuerdo, las partes verifiquen primero que todo que es realmente lo que quieren y abogados y jueces o juezas, abogadas y abogados, jueces y juezas, verifiquen que ese acuerdo conciliatorio cumple desde el punto de vista procesal y cumple desde el punto de vista del derecho de fondo. ¿Por qué me refiero al derecho de fondo? Bueno, porque es que en el tanto y en el cuanto no se tenga celo en verificar que no hay ningún contratiempo relacionado con esa legislación, pues eso va a facilitar la ejecución del respectivo acuerdo. No vaya a ocurrir que después por un descuido no sea posible al final de cuentas ejecutar un acuerdo debidamente homologado. Con relación al proceso laboral, bueno, aparte de los que ya mencioné, que hay algunos en común con el proceso laboral,
Uno de los desafíos sería vencer el celo inicial de los jueces de aceptar este tipo de soluciones ante la más mínima sospecha de que se esté afectando al trabajador. El derecho laboral es completamente protector. En eso sí que, bueno, no hay ninguna duda al respecto. Se pretende proteger al trabajador. Y bueno, les comento un caso que eso, yo tengo rato ya de no ser juez de primera instancia y creí que lo correcto para hacer un aporte el día de hoy era también ver un poco cuál era la experiencia de los jueces laborales de primer cuantía, y me comenta un conocido que para efectos de la conciliación, si esta implica derechos indisponibles, que es de los que hablamos en la primera parte, se le exige al patrono rendir una garantía. Bueno, cuando me comentó eso yo me preocupé bastante por varios motivos. Primero que todo, es correcto que el juez laboral tiene la posibilidad de realizar una labor creativa. Así lo establece el 428. Pero yo considero que eso es en los casos donde hay un procedimiento que no, vamos a ver, que no logró resolver un caso determinado y que para eso se requirió acudir a la labor creativa. No en aquellos casos donde la legislación que existe se completa por sí misma. Vamos a ver, el acuerdo debidamente homologado por el juez es un acuerdo que tiene los efectos de la cosa juzgada. Aparte de eso, por la condición de ser un acuerdo con cosa juzgada, puede ejecutarse. Entonces, ¿cuál es la necesidad de pedir una garantía? Que más bien yo considero que imponer un requisito de ese tipo más bien podría dar al traste con la conciliación. Eso, bueno, sería el primer desafío. Uno, que igual hago la aclaración, no depende digamos, del contenido de la reforma, sino que incluso se viene dando siempre, que es que el trabajador vaya con expectativas realistas acerca de sus potenciales derechos. Muchas veces ocurre que al trabajador, bueno, el trabajador acude al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se le da una expectativa X que obedece a lo que él está diciendo, no se está tomando manejo de cargas de prueba y otros aspectos que son más de análisis en el proceso judicial y bueno, ya en lo que es propiamente la conciliación, le ofrecen una suma razonable, tomando en cuenta todos los elementos de juicio, no solo los que él maneja, y por no cumplir en su integridad con sus pretensiones, pues entonces desiste de la conciliación. Entonces, eso es también importante, ¿verdad?, de que el trabajador vaya a las conciliaciones entendiendo de que él lo que lleva es una expectativa, no lleva un derecho incuestionable, ¿verdad? Porque si no, entonces, si fuera con la idea de que lo que le dijo el ministerio, eso es, ¿para qué conciliación, verdad? Nada más espera que el juez dicte sentencia y le conceda todo lo que él cree que le corresponde. Y eso no necesariamente es así. La última sería que tanto jueces y partes logren un manejo integral de la normativa aplicable, que dicho sea de paso en la materia es mucho más amplia. Si algo tiene, bueno, voy a más bien hacerlo referencia en pasado y presente. Si algo tenía la legislación procesal laboral anterior es que era sumamente sencilla y sumamente manejable. La reforma procesal laboral es mucho más técnica, ¿verdad? Regula aspectos que antes no estaban regulados, introduce una serie de institutos, todo lo cual nos obliga a todos a tener que estudiar a fondo esa nueva legislación. Eso por lo menos sería de mi parte con relación a los desafíos. Retomamos entonces el tema de la regulación en el Código Procesal de Familia. Dos novedades que se me quedaron de la pregunta pasada, entonces perdón.
Ya que lo han mencionado tanto para materia civil, para materia laboral y para materia agraria, esta posibilidad que tiene el abogado o la abogada que no es apoderado especial judicial también viene regulado en el Código Procesal de Familia, pero ya veo que las regulaciones en los 4 códigos, bueno, en los 3 códigos, tomando en consideración que civil y laboral tiene una regulación parecida, en materia familiar, el abogado o la abogada, lo único que requiere es que la parte lo haya designado como director legal. Es un tema que habrá que resolverlo, tendrá que resolverse vía jurisprudencial, es si esa designación tiene que ser expresa o puede ser tácita. Es decir, yo podría como abogado de la parte actora, por el solo hecho de que le autentiqué la demanda, llegar a la audiencia y decir yo soy el director designado. ¿Y por qué soy designado? Porque él me escogió a mí, yo le autentiqué la demanda. O si vamos a ocupar que la demanda en la parte final diga designo como mi abogado o mi abogada director a tal persona. Tema, insisto, que tendrá porque la norma no lo establece claramente. Entonces, partiendo de que sí está designado, esta persona puede participar en la audiencia de conciliación, proponer acuerdos, discutir sin la parte, ¿verdad? Porque si la parte está, no hay ningún problema. Entonces, sin la parte puede entrar a diferencia de la norma actual, ¿verdad? Que hoy día no se puede. Si yo llego a una audiencia de conciliación como abogado o como abogada y no tengo poder, no puedo participar ni siquiera y la audiencia quedaría fracasada. Con esta norma, este abogado o abogada previamente designado puede participar. ¿Dónde está la novedad? De que el acuerdo se cierra, pero la parte lo tiene que ratificar. Tiene un plazo de 30 días para ratificarlo y si no lo ratifica, entonces queda sin efecto el acuerdo y el proceso continúa. Decía ahora Ruth que el 90% de las cosas que ella decía posiblemente se iban a mantener, pero que había un espacio en este contexto de posibles reformas a la norma antes de que entre a regir. En el procesal de familia pasa lo mismo. Este es un tema que podría eventualmente, si prospera algunas iniciativas de reforma en la Asamblea Legislativa, entrar a regir con alguna pequeña diferencia. Pero sí quería aclararles que eso viene regulado. Y el otro tema de novedades que se me quedó por temas de tiempo, siguiendo esta posibilidad de que el acuerdo conciliatorio extrajudicial en materia de alimentos se pudiese ejecutar sin necesidad de una previa homologación, necesita 2 advertencias. Una es que si bien es posible ejecutar forzosamente ese acuerdo extrajudicial sin homologación, no es posible decretar apremio corporal si no se ha homologado. Esto significa que el hecho de que no se exija la homologación no significa que la homologación está prohibida. A mí me han dicho, bueno, entonces si no puedo usar el apremio corporal, entonces ¿cuál es el sentido de solicitar la ejecución sin homologación? Es que hay casos de casos. ¿Qué tal si el deudor alimentario tiene más de la edad en la que se puede decretar el apremio corporal? Así que homologado o no homologado igual no puede usar el apremio corporal. ¿Qué pasa si el deudor tiene un trabajo estable que le podemos pedir la deducción del salario? Entonces pareciera que para efectos de la parte del abogado o la abogada lo que tiene que valorar es qué tanto necesita poder acudir al apremio corporal eventualmente para solicitar la homologación o pedir la ejecución sin homologación. Y esto me lleva a otro tema que puede ser complicado y es ¿y qué pasa si ese proceso de conciliación extrajudicial está viciado? Hay vicios en el consentimiento, hay amenazas para que firmara. Entonces, lo que dice el artículo 260 es que en esa ejecución sin homologación, ¿verdad? En la ejecución que estamos teniendo, no es posible discutir argumentos relacionados con la validez o con el contenido del acuerdo. Es decir, cuando notifican al deudor y le dicen, mire, deposite tanto dinero porque eso fue a lo que usted se comprometió allá,
no podría en ejecución, en esa fase de ejecución, discutirse temas de validez del acuerdo. La norma remite al interesado a presentar un proceso resolutivo familiar ante el mismo juzgado de pensiones alimentarias y ese proceso no suspende la ejecución. Un tema bien interesante, porque si la norma decía que sí suspendía la ejecución, entonces nada más imaginémonos que todo el mundo va y presenta el resolutivo familiar para frenar la ejecución y se acabó la eficacia de la norma. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los desafíos, identifiqué tres, hay muchos, pero identifiqué tres. El primero está relacionado con cómo vamos a encontrar o a definir el mecanismo para poder aplicar esa prohibición del párrafo final del artículo 9 que les mencionaba ahora. Si la norma dice, está prohibida la conciliación, salvo que el acuerdo beneficie a la persona en condición de vulnerabilidad. ¿Y cómo hago yo? Vamos a ver, estoy partiendo de que la norma no se va a reformar, ¿verdad? Porque ahorita Katia me dice, esa norma hay que reformarla rápido antes de que entre a regir. Estoy partiendo de que la norma va a entrar a regir así. Y el mandato que vamos a tener, jueces, juezas, conciliadores, expertos en el tema es, sí se puede, siempre y cuando lo que se negocie beneficie a la persona en condición de vulnerabilidad. ¿Y cómo determino yo cuándo hay beneficio? No sé, me imagino proceso de divorcio. La víctima de violencia doméstica en el proceso de divorcio quiere el divorcio, quiere la custodia de los chiquillos, ojalá le dejen la casa y no quiere renunciar a la pensión. Y lo que se negocia es el divorcio, ella se queda con los chiquillos, es decir, todo lo que ella quería. Entonces uno puede llegar y decir, parece que lo beneficia. ¿Y qué pasa si de pronto había un bien ganancial que no se había puesto sobre la mesa y parte del acuerdo era que se renunciaba a los demás bienes gananciales y estaban renunciando al yate? Ya no es tan beneficioso. ¿Cómo hacemos para determinar ese elemento que tiene que ser objetivo, no puede ser subjetivo? Y ahora imagínenselo en alimentos. ¿Qué es beneficioso? La pretensión, a partir de la pretensión. ¿Cuántas veces en alimentos no se presenta una demanda con una pretensión X y se desconoce la verdadera realidad económica del demandado? Y lo que era una pretensión X en la demanda aparentemente razonable, producto del proceso, no es razonable ni de cerca, ni para arriba, digamos, para arriba o para abajo, gracias. Entonces, esto es un tema complicado. A mí me parece que con la norma tal cual está redactada, jueces y juezas, abogados y abogadas, especialistas en conciliación, vamos a tener que ver cómo le encontramos salida a esto. ¿Y por qué meto al litigante, al abogado o la abogada litigante en este punto? ¿Qué hago yo si me homologaron un acuerdo conciliatorio en contra de esta prohibición? Es decir, me llega la señora, me llega el señor, me dice, hace 2 años tuve un acuerdo conciliatorio y yo me doy cuenta que fue en violación de esta prohibición del 9. ¿Cómo? ¿Qué mecanismo procesal puedo usar para traerme abajo ese acuerdo conciliatorio? La norma no lo diseña. Ustedes me preguntan a mí, uno igualito a ese para anular, traerme abajo el acuerdo conciliatorio extrajudicial en alimentos. Yo veo un resolutivo familiar para anular un acuerdo conciliatorio ya homologado por un juez o una jueza. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo contrario o incluso prohibido. Podemos hablar de que fue un acuerdo conciliatorio prohibido. Ese tema será de los temas que en materia de conciliación vamos a tener que trabajar seria y fuertemente si no hay variación en la norma. 2 rapidito. El 195 nos dice que es obligatorio escuchar a la persona menor de edad, escuchar a la persona con discapacidad cuando el acuerdo conciliatorio se refiere a los derechos de esas personas. Compliquemos la cosa.
En alimentos llegó mamá y papá y negociaron un acuerdo. Le preguntamos al chiquillo y el chiquillo dice, no, a mí no me parece. O al revés, de pronto llega la señora y va al juzgado porque le depositaron menos plata y el juzgado dice, sí, es que el chiquillo vino a negociar con el papá. Es decir, ¿cómo vamos a tratar ese conflicto que puede haber entre la persona menor de edad titular del derecho y quien nos representa en el proceso? En un contexto donde, me devuelvo al artículo 6, la participación de la persona menor de edad se establece como principio rector en todo el código. Ya no lo podemos ignorar, debemos de dejar de procesar los conflictos familiares desde la visión adultocéntrica. Segundo, y el último, y termino con esto, algo que, y yo sé que María Esther me va a dar 30 segundos más por este tema. Resulta que el artículo 9, ese que hemos hablado, que nos permite la conciliación, vean qué bonito lo que dice. Podrán aplicarse otros mecanismos alternos de resolución de conflictos regulados en la Ley 7727, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, o bien mecanismos autorizados en instrumentos internacionales. ¿Cuál es el requisito? Siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia familiar. Es decir, el código me está diciendo, no es solo conciliación, aquí podemos usar otras cosas. Y María Esther ahora nos dirá en el cierre, ¿será que podemos, sin necesidad de reforma legal, empezar a introducir la justicia restaurativa en materia familiar? Por ahí lo dejo y ahora seguimos. Bien, al igual que Eddie, me quedaron dos novedades que no pude comentar por tiempo, pero que necesariamente tengo que comentárselas porque es parte de lo que les iba a decir de los desafíos. Entonces, rápidamente, una de las novedades es que se reconoce o se regula que si existe una cláusula de sometimiento a conciliación o transacción extrajudicial en algún contrato como requisito de procedibilidad, primero las partes tienen que demostrar que agotaron eso antes de plantear el proceso. ¿Qué es esto? Esto no es que es obligatorio conciliar o transar, pero si las partes en un contrato dijeron que iban a intentar solucionar sus conflictos a través de una conciliación o una transacción extrajudiciales, tienen que agotar esa posibilidad. Seriamente, ¿verdad? Por supuesto que si llegaron a un entendimiento así en un contrato, tienen que decir quién va a ser el órgano que va a conciliar, cuánto tiempo se van a dar para hacerlo, y uno supondría que eso es lo que mínimo regularía en el contrato. Si ya no concilian, pues sí, planteen la demanda. ¿Por qué pasa esto? Porque nos hemos encontrado ese tipo de cláusulas en los contratos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Si las partes, porque eso no está regulado como la cláusula compromisoria, que tiene una naturaleza todavía más allá. Así que se planteó esta situación porque en la vida real estamos encontrándonos esas cláusulas en los contratos. ¿Qué hacíamos los tribunales si nos encontrábamos con esas cláusulas? Así que se aprovechó la reforma para eso. Y una última novedad que vamos a ver si se mantiene, que a algunas personas no les parece, pero que se considera que es una oportunidad. Vamos a ver, les comentaba antes que la regla es que la conciliación en sede judicial la haga la persona juzgadora que hace el proceso. Sin embargo, en ocasiones a las partes les da cierto temor conversar si esa va a ser la misma persona que le va a resolver el juicio. Por más que la conciliadora sea muy buena y le diga, mira, ahorita me pongo el sombrero conciliador, si no concilian me lo quito, me pongo el de juez. En ocasiones les da cierta angustia, y es entendible, aunque uno les pueda asegurar que uno no va a tomar nada de lo que le digan durante su fase de conciliación para la sentencia, pero puede ser que no quieran ser tan amplias como lo podrían ser con una persona que no fuera esa persona juzgadora. Entonces, el código regula dos posibilidades que se pueden usar siempre y cuando haya recursos y siempre y cuando la agenda lo permita. Una es un equipo de conciliadores especialistas en materia agraria itinerante a nivel nacional,
que se encargue de hacer las conciliaciones en cada juzgado por cierto periodo para liberar agenda y para garantizar a las partes que si no quieren que sea la persona juzgadora, vaya a este equipo. Lógicamente, es un equipo pequeño, habrá que ver si no hay recursos, porque eso queda sujeto al presupuesto nacional, entonces quién sabe cuándo vamos a tener ese recurso, pero bueno, se dejó esa posibilidad. Y la diferencia es que estos conciliadores especialistas en materia agraria, aparte de que tendrán que tener los conocimientos de la especialización, nosotros tenemos derechos indisponibles particulares de la materia agraria, regulados, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Agricultura de la Caña, en la Ley del Café, que son derechos que no se pueden conciliar, que la mayoría de las personas que no litigan en agrario no desconocen porque no es el tejemaneje siempre, ¿verdad? Y esas personas irían al lugar si las partes así lo solicitan. Irían a hacer la audiencia de conciliación allá y eso requiere que tengan las habilidades que se nos exige a todas las personas juzgadoras, saber andar a caballo, no tener miedo de caerse de un bote, que lo corretee un perro, un chompipe, etcétera, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que estas conciliadoras saben que tendrán que ir y vivir lo que vive el juez normal, pero haciendo la conciliación en el lugar. Y también se da la posibilidad de que si algunos circuitos judiciales se justifica, puedan quedarse estas personas conciliadoras especialistas para ciertos circuitos, o sea, nombradas, por ejemplo, para ser compartidas por el Juzgado Agrario de Liberia y el de Santa Cruz. Entonces tendríamos una conciliadora para Guanacaste, por ejemplo, que tendría que estarse moviendo entre los dos juzgados y tratando de hacer las conciliaciones cuando las partes justifiquen y soliciten que quieren ese servicio y para liberar también agendas de los despachos. Lógicamente esto requiere una coordinación, ¿verdad?, de juzgado con abogados y partes para ver si quieren hacer uso del recurso. Bueno, les hablé de estas dos novedades porque se relacionan un poco con los tres desafíos que quiero resaltar. ¿Cuál es el primer desafío? Y ya mis compañeros un poco lo comentaban. Asumir los cambios de paradigma. Esto es difícil porque a todos los cambios nos asusta, pero además estamos cansados y tenemos que estudiar. Entonces, desgraciadamente, la ética y la responsabilidad nos obligan a que si van a litigar en agrario, lo siento, tienen que seguir estudiando. Y esto va para todos, personas juzgadoras, litigantes, que somos las responsables de dar una respuesta efectiva a las partes. Entonces, ese es para mí el principal reto, ¿verdad? Siendo de las últimas reformas, el tener que seguir estudiando, el tener que seguir viendo cuáles son esas diferencias, cuáles son esos principios que rigen el proceso, en este caso en materia agraria. El segundo desafío, antes se los comenté, es utilizar las fases procesales de una manera idónea para conciliar o transar. Por la limitante que les decía antes, de que si llegan a la recepción de pruebas, ya no van a poder pedir una conciliación con una suspensión de más de 10 días. Entonces, tienen que manejar las personas litigantes la información adecuada con sus clientes para decirles, bueno, antes de la audiencia de juicio, antes de recibir las pruebas en la audiencia única, podemos conciliar y requerir los días que se requieran, valga la redundancia, razonablemente. Pero si ya llegamos a las pruebas, ahí sí es cierto que si vamos a hacer una propuesta de conciliación, estamos obligados a aceptarla casi que al mismo tiempo o en muy pocos días. Entonces, eso es importante porque hasta ahora están acostumbrados que en cualquier momento lo piden y el juicio se puede suspender por 3, 4, 5 meses. Eso no va a ser así con esa limitante, ¿verdad?, del tiempo para la conciliación. Y el último desafío es el uso adecuado de esas figuras novedosas, como la que les comentaba antes de lo que es la conciliación judicial sin proceso. Ojalá que las personas abogadas insten a sus clientes a hacer uso de esa figura, porque esto no solamente es economía para el país, sino es paz social sin vivir el estrés que sabemos que es vivir un proceso judicial. Y también el uso adecuado de estas figuras, si las llegamos a tener, de conciliadores especialistas en materia agraria, para que de verdad se usen cuando las partes tengan una base para un acuerdo, ¿verdad? Y que no se usen más bien como para entorpecer o atrasar el proceso. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Bien, antes de pasar a la última ronda, yo quisiera
expresar como cierre a estas dos primeras rodadas que independientemente de si la normativa nos está presentando la resolución alternativa de conflictos como un derecho de las partes, que fue la forma en que se escogió en derecho procesal civil, o si lo tenemos incorporado como un principio, como ocurrió en laboral y en familia, o si se establece como un marco constructor de paz social en agrario. Lo cierto es que el desafío es grande y que ese cambio de paradigma nos tiene que motivar para seguir estudiando. Lo que están haciendo ustedes aquí, informándonos, haciendo lo posible, porque de lo contrario van a ser normas que no encuentren vida. Y definitivamente, como dijo Rodrigo, el derecho es cambiante, es dinámico y tenemos la responsabilidad de volverlo realidad. Creo que estas novedades que se han compartido esta mañana dejan algo muy claro, y es que la resolución alternativa de conflictos ha cogido fuerza a partir de que se empieza a implementar al punto que se necesita de pasar con las normas anteriores, ahí por ahí, rezagadas en la normativa, una sola norma, había que escudriñarlas. Lo coincidente ahora es que estas nuevas normas están tomando muy en serio la materia, dejando la ley RAC como marco, pero ahora sí diciéndonos, en esta materia se va a hacer de esta forma. Entonces, la convocatoria es bien desafiante y bien interesante. Precisamente por eso, la última ronda que les he pedido a los compañeros y la compañera de mesa, tiene un mensaje de cierre para motivarles a ustedes, motivarnos a nosotros en la correcta implementación de los mecanismos RAC. Tiene la palabra, Rocío. Muy bien, con relación al mensaje de cierre, bueno, voy a hacer un breve recuento y también desarrollar algunas ideas. Primero, indicar que en ambas materias se dan cambios importantes que refuerzan el Instituto de la Conciliación. O sea, ya hay regulaciones puntuales sobre aspectos sobre los cuales antes no se decía absolutamente nada. En igual sentido, esa misma legislación insta a las personas juzgadoras a promover las soluciones alternativas, exponiendo a las partes sus ventajas, ¿verdad? Entonces, en eso, que las personas juzgadoras tengan particular celo en transmitir ese mensaje, ¿verdad? La importancia y la conveniencia que tiene la implementación de una solución alternativa. Tenemos también que se regula en forma expresa la obligación de las personas juzgadoras de revisar la viabilidad legal de los acuerdos. Esto era algo que anteriormente se sobreentendía, pero ahora queda ya debidamente plasmado en ambas reformas, ¿verdad? Tanto la del Código Procesal Civil, Ley 9342, y la Reforma Procesal Laboral, la 9343. Eso, bueno, obviamente que tiene la gran importancia de evitar en el futuro enfrentarse a acuerdos conciliatorios debidamente homologados que no cumplen con los requisitos de ley, ¿verdad? Y eso lo que va a hacer es perder el objetivo original que se pretendía con la conciliación, que era más bien darle una salida expedita a las partes, y cuando tengan que echar para atrás con un acuerdo mal hecho, pues todo eso se fue al traste, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues que los jueces realicen una labor más activa. En materia civil, bueno, el tema de que vemos que ya eso es una ventaja, se concentra la conciliación, no como anteriormente, ¿verdad? Que era parte de la fase de iniciación y antes de que diera inicio la fase demostrativa. Hoy en día ya es parte de las audiencias que se lleva a cabo, entiéndase audiencia preliminar o también en los casos de la audiencia única de los procesos sumarios.
En materia laboral se establecen los efectos interruptores de la prescripción que tiene la solicitud de conciliación, un aspecto también sumamente importante. La presunción de que el abogado está facultado para conciliar. Se puede solicitar al órgano jurisdiccional que como acto previo al proceso se intente un acuerdo conciliatorio. Esto pues obviamente que son los abogados los que tendrían que informarlo, porque no veo yo una ocasión donde sea un juez el que advierta eso a una parte, ¿verdad? En resumen, ¿qué podemos decir sobre la reforma procesal laboral? Bueno, cosas muy importantes. Primero que todo, que dota de una importante autosuficiencia con relación al proceso civil. Les comentaba que el 428 remite en caso de laguna a la legislación procesal civil, pero con la meticulosa, reglamentación que hay hoy en día de la conciliación, hay una mayor autosuficiencia de esta materia. A esto agregaría dos aspectos también sumamente importantes. Con esa nueva legislación se potencia aún más la figura de la conciliación en el proceso laboral. Y finalmente, se potencia, pero sin que se pierda otro de los aspectos sumamente importantes que impregnan el proceso laboral, que es precisamente el carácter protector, ¿verdad? Incluso el hecho de que veamos la presunción de que el abogado en un proceso laboral está facultado para conciliar, eso es una cuestión que pone en evidencia ese carácter protector. ¿Qué puedo decir ya para concluir? Bueno, adaptémonos a los cambios y aprovechémoslos al máximo, ¿verdad? Eso sería tal vez lo más importante que yo podría decir con relación a estas reformas. Gracias, Rodrigo. Más que hacer un recuento de lo que hemos hablado, para mí en la materia familiar, la conciliación de alguna manera ha sido menospreciada, y quiero explicar el contexto de mi afirmación. No sé si lo hago a manera de crítica y de manera muy personal. Cuando nosotros vemos la conciliación y sus mecanismos afines como mecanismos para terminar el proceso, porque vean que en los códigos hasta se les pone ese título, formas, en algún momento decía formas anormales de terminar el proceso, ahora se usa un texto diferente. En materia familiar el tema no es el proceso. En materia familiar el tema es la convivencia de las personas. Abrimos un proceso, ese proceso se abre o se termina, pero la convivencia sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde mi perspectiva? Y ahí va un poco mi motivación. Vamos a ver, los que trabajamos en materia familiar tenemos 1000 ejemplos del proceso conflictivo de régimen de visitas, de interrelación familiar, y el juez o la jueza nos hizo la sentencia más bonita del mundo, así para enmarcar y publicarla. Y la gente sigue peleando. Entonces el día siguiente no le quiso entregar el chiquito y el otro llegó borracho y la sentencia lindísima no sirvió para nada. Pero como estamos hablando aquí de conciliación, cuando el juez o la jueza, cuando el abogado litigante entiende que esa conciliación tiene como finalidad terminar el proceso y pierde de perspectiva que estamos hablando de las relaciones familiares, entonces ahí es donde yo digo el menos valor que le hemos dado y la necesidad de darle más valor a los mecanismos conciliatorios, pero no a cualquier mecanismo conciliatorio, sino ese mecanismo que logre traer la paz a esa familia. Vean que la ley marco al final dice promoción de la paz social y de verdad produce eso.
Y nos hemos puesto a pensar si las conciliaciones de la materia familiar de verdad están recobrando o permitiendo, siendo un canal para recobrar la paz familiar. Ojo que aquí nadie está hablando de reconciliación para no entrar en esas confusiones. O simple y sencillamente es el mecanismo para que el proceso termine. Y por eso en familia tenemos lo que tenemos. Tenemos un proceso con un régimen de visitas fijado en el 2014 y del 2014 para acá 8 procesos de modificación. Es decir, esa familia no recobró la paz. Entonces el instrumento no surtió el efecto, se minimizó a terminar un proceso que a la corte de nada le sirvió porque el mes siguiente había 3 nuevos. Entonces, la motivación mía en ese sentido va que cada uno, cada una de nosotros, desde nuestro rol, seamos personas juzgadoras, seamos abogados litigantes, seamos abogados del Patronato Nacional de la Infancia, seamos conciliadores, conciliadoras en casas de justicia, tenemos que entender que el rol desde nuestras expertices, desde nuestros espacios, tenemos que especializarnos, porque a partir de la especialización empezamos a visualizar mejor el impacto a mediano y a largo plazo de los acuerdos. Y si eso no es suficiente, entonces recordemos lo que nos ha dicho la psicología familiar desde hace muchos años. Es más probable que un chico de un hogar disfuncional sea un adulto disfuncional, y al contrario, es menos probable que un chico de un hogar funcional sea eventualmente un adulto funcional. Entonces, ojo que el impacto va muchísimo más allá de ese proceso. Eso tiene que ver con el impacto social. Eso tiene que ver con la forma en que los relacionamos las personas. Todos tenemos familia. No a todos nos han despedido del trabajo, no todos nos han quitado media hacienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay conflictos. Nosotros los seres humanos a veces pasamos toda la vida sin entrar en conflicto con la ley penal, o sin entrar en conflicto con la ley agraria, o sin entrar en conflicto con la ley laboral, pero nosotros todos tenemos familia. Y la base esencial de una convivencia armónica tiene que ver con sentar las bases adecuadas de esas relaciones. Los conflictos familiares que llegan a los sistemas judiciales, esta normativa está abriendo y regulando una posibilidad que de alguna manera nos obliga a nosotros desde este lado del mostrador a ser, como decía Ruth y como decía don Rodrigo, tenemos que prepararnos, tenemos que especializarnos, dolorosamente tenemos que seguir estudiando. En la medida en que eso lo logremos, vamos a entender el verdadero impacto que nosotros podemos tener en las familias usando adecuadamente los institutos como la conciliación y otra vez mi comercial como justicia restaurativa, si lo logramos. Como mensaje de cierre, en lo que es la motivación para la correcta implementación del RAC, tengo, digamos, 3 ideas. Una para las partes, porque todos podemos llegar a ser partes, ¿verdad?, en una negociación. Y es que recordemos que es un derecho. Es nuestro derecho utilizar esas herramientas. No es obligación hacerlo, pero es nuestro derecho. Y como es un derecho, no perdamos la oportunidad. O sea, no perdemos nada escuchando a la otra persona. Eso sí, escuchemos con empatía, poniéndonos en los zapatos de ella. Si vamos a escuchar solo lo que nosotros pensamos o queremos, pues no estamos abriéndonos, ¿verdad?, a una posibilidad de negociación. Y creo que eso es muy importante, que siempre que estén en medio, ustedes colaborando o como partes, lo tengan presente, porque no se debe perder la oportunidad de escuchar, nunca. A las personas abogadas, que son la mayoría de las que estamos acá, bueno, motivarlas primero a recordar o recordarles que el conflicto no es de nosotros. El conflicto es de las partes. Quienes comen y duermen con él son las partes. Entonces,
no solamente conozcan y utilicen estas herramientas que traen las reformas de la mejor manera, porque les están dando más herramientas, sino que además recuerden que no es para ustedes esa solución, es para sus clientes. Gracias a Dios, yo puedo decir con mi experiencia que la mayoría de las personas abogadas son pro conciliación, pero de vez en cuando hay alguna que otra que está más preocupada por sus honorarios que por el conflicto del cliente, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta amplitud en las herramientas del RAC los motive a usar más y mejor esas herramientas. Y a las personas juzgadoras, en este caso de agrario, recordarles esa regla de que el RAC es instrumento de paz social, que cuando estén en este caso haciendo su rol como personas conciliadoras, tengan presente lo que decía Eddie, que no es terminar el proceso, es ayudar a esas partes a dar una solución efectiva al conflicto, que muchas veces incluso va más allá de lo que pusieron en la demanda y en la contestación. Y tener en eso muy presente que la redacción, en este caso, por ejemplo, de una conciliación judicial inadecuada, insuficiente, desordenada o confusa, es casi seña de segura de un proceso judicial nuevo de ejecución. Y ahí el rol de la persona conciliadora es muy relevante. Y quisiera terminar compartiéndoles un refrán que me llegó hace unos días, precisamente me pareció muy ajustado a este tema del uso de los mecanismos de RAC, y que creo que uno tiene siempre que tenerlo presente cuando está en medio de una conciliación o una transacción especialmente. Y dice así: existen 3 cosas en la vida que nunca regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Gracias. De esta forma quedamos despedidos. Por favor, sigan soñando, sigan creando y haciendo realidad la resolución alternativa de conflictos en sus vidas para que eso se reproduzca en la sociedad. Muchas gracias.